talk about, and this is going to be mostly teaching, not as much work for you. Y lo primero de lo que vamos a hablar, y esta parte va a ser en su mayoría una enseñanza más que trabajo para ustedes. The foundation of many, many things in the scriptures is a blood covenant. Que la mayoría de cosas en las escrituras está basado o proviene de un pacto de sangre. And we want to understand the history of the blood covenants. Y nosotros necesitamos entender la historia de los pactos de sangre para ello. Which is what you have in one of your sections. Y es lo que ustedes tienen en una de sus secciones. One section is scriptural covenants, the other one is blood covenants. Una de las estas habla de los pactos bíblicos y la otra de la historia de los pactos de la sangre. Now, ahora, this is what we're going to talk about today. De esto vamos a empezar a hablar el día de hoy. If we understand blood covenants, si nosotros podemos entender los pactos de sangre, we're going to have an insight into the Father himself. Vamos a poder tener una perspectiva dentro de el Padre mismo. Por ejemplo, the Hebrew name that you're going to find in the entire initial chapters of Genesis is Elohim. El nombre de Dios que ustedes van a encontrar en las primeras secciones de Génesis en las Escrituras va a ser Elohim. In the beginning, God. En el principio, Dios. In the beginning, Elohim. En el principio, Elohim. It has with it a connotation of plurality. Y lo que tiene es una connotación en plural este nombre. And yet one. Y aún así uno mismo. Because what it's communicating to us y lo que esto nos está comunicando is that when even God says, "Let us make man in our image," que cuando él hizo al hombre a su imagen y semejanza, he is communicating a plurality of ideas or expressions. Él está comunicando ideas pluralizadas o expresiones en plural. But they are one. Pero que en realidad son una sola. In a covenant. Es un pacto. It's a relationship. Es una relación. Now, ahora, obviously there's not natural blood involved. Ahora, obviamente no es que existe una sangre natural envuelta. But we have to understand something about what he's trying to help us learn. Pero necesitamos entender algo de lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Everything in this natural world, todo en este mundo natural, the universe that he created, el universo que Él ha creado, just has one purpose. Solo tiene un propósito. It explains who he is. Explicar quién es Él. It gives us details about his nature, his Nos character, da detalles de quién es Él, de su naturaleza, de su carácter, his personality, de su personalidad, his disposition, sus disposiciones, his emotions, sus emociones, how he thinks, how cómo he Él feels, piensa, cómo se siente, everything. todo de Él. And he created us in his soul and spirit's image. Y nos creó a su imagen y semejanza en cuanto a su espíritu y alma. But with a body, pero con un cuerpo, to collect information about a natural world, para poder recolectar información de un mundo natural, that he uses in us, que Él usa en nosotros, to understand who he is as an invisible, para poder entenderlo a Él que es invisible, omnipotent, omnipotente, omniscient, omnisciente, omniviscent, omnivigente, que se puede ver, God. Dios mismo. It's difficult to comprehend Es difícil de comprender who he is. quién es Él. And so he wanted to reveal himself. Entonces Él se quiere revelar a sí mismo a And he wanted nosotros. to have a creation who could understand the revelation of who he is. Y Él quiere tener una creación que pueda entender la revelación de quién es So Él. the natural universe Entonces, el universo natural is his revelation in natural form. es la revelación de Él en su forma natural. What we're trying to understand Y lo que nosotros estamos tratando de entender is the spiritual revelation of who he really is. es la revelación espiritual de quién Él es verdaderamente. And the natural world is his tool. Y el mundo natural es su herramienta.
so that we can gain that information para and que revelation. podamos obtener esta revelación y este conocimiento espiritual. And so he uses multiple ways Entonces, Él usa múltiples formas in order to communicate this information to us. en orden para poder comunicarnos esta información a nosotros. And so this is why we struggle so much in paying attention to the natural rather than the spiritual. Y es por eso que a veces batallamos bastante en poner más atención a lo natural que lo espiritual. Because mankind lost his way. Porque el ser humano perdió su camino. They made the natural world the one they focus on, Ellos hicieron del mundo natural el mundo en el que ellos se iban a enfocar, not understanding sin entender that it's only there temporarily. que solo está ahí ese mundo terrenal de forma temporal. It's only there long enough for whoever chooses to understand him. Y solo va a estar ahí de forma temporal hasta que los que tengan que escogerle a él o le vayan a escoger a él, le escojan a él. Once his church has a revelation, Pero una vez que su iglesia tenga la revelación, he doesn't need it anymore. él ya no necesita este mundo terrenal. There's no purpose for the earth or the heavens anymore. Ya no existe ningún propósito para los cielos y la tierra, No purpose for the stars or planets. ni para las estrellas o planetas. Because all of it is there for just that reason. Porque todo lo que está ahí por una sola razón. And that's why he created us natural fleshly beings, Y por esa razón Él nos creó como seres humanos de carne, while the inside of us is built like him. mientras que lo que hay dentro de nosotros fue construido como es Él. Because in the end, Porque al final, the flesh will be stripped away. ese cuerpo terrenal o esa carne terrenal va a ser separado de nuestra alma y And espíritu. then we will be in the same form as he is. Y vamos a poder estar en la misma forma en la que Él está Or y whatever that es. is, I don't know. Y sea lo que sea, en la forma que sea, no sé cómo es. Either way, it's a spiritual body that's able to contain the divine life that's joined to us. Pero de cualquier forma es un cuerpo espiritual que está diseñado para unir o encajarnos con Él. So he is trying to help us understand this relationship that he wants us to have with him. Y Él quiere que nosotros entendamos esta relación que Él quiere tener con nosotros Through a relationship of a Father, Son, and Holy Spirit. a través de la enseñanza de la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. They're the same. Ellos son el mismo, They are one. son uno solo, It is the same God, es el mismo Dios, but it is a relationship. pero es una relación también. It's an interpersonal relationship Es una relación interpersonal that helps us understand que nos ayuda a entender our interpersonal relationship nuestras relaciones interpersonales aquí, called the church, llamada la iglesia, because the church is one. porque la iglesia es una. We have yet to learn that, Y todavía nos falta entender esta idea, but this is the pattern. pero este es el patrón. Many expressions, Hay muchas expresiones, one life. pero solo una vida. Elohim is three expressions, Elohim son tres expresiones en una, one life. y solo una vida. It's a covenant between each other, Es un pacto el uno con el otro, unbreakable, que es inquebrantable, where their life is integrated into one. donde sus vidas están integradas a formar una sola vida. That's what a blood covenant's purpose is. Y ese es el propósito de un pacto de sangre. And so Entonces, when we go to our paperwork, cuando nosotros vamos a nuestros folletitos, everything is here to bring a greater understanding or expression of him in creation. todo está aquí para poder darnos un mayor conocimiento de Él según lo que hay en lo natural. So if we want to look at these scriptures quickly, Si queremos ver las escrituras rápidamente, everyone can look one up. podemos todos buscar una. Ramon, 1 Timothy 1, 3 through 8. Ramón, usted va a leer o buscar 1 de Timoteo 1 del 3 al 8. Jefferson, the second one. Jefferson, usted 2 de Timoteo 2 del You doing, 14 al Angie? 16. The third one. Y Angie la tercera. Estamos en el que dice introducción a la historia de los pactos de sangre.
Are we ready? ¿Están listos? You can read it. Pueden empezar a leerlo. Usted empieza. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Okay. Who's number 2? Jefferson? Sí. 2 Timothy Segunda de Timoteo 2, 2, 14 through 16. del 14 al 16. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ella se alejan cada vez más de la vida piadosa. 2 Timothy 3, 16 and 17. 3, 16, 17. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Desde ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. 2 Timothy 4, 1 through 4. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Okay. Gabriela, Titus 1, 1 through 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Hebrews 6, Hebreos 6, 17 al 18. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos
Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha venido su origen a la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. You can obviously see the connection between all these scriptures. Y usted puede obviamente ver la conexión entre cada una de estas escrituras. Each one is talking about the Word of God, Todas están hablando de la palabra de different Dios, aspects of the Word, pero todas hablan de the aspectos importance of distintos the Word, y la importancia de la obra the reason why He gave it to us, y la razón por la cual Él nos dio su the palabra, impact on the world, el impacto que tiene en el mundo, the impact it should have on our life. el impacto que debería de tener en nuestras vidas. In other words, these apostles who knew Jesus En otras palabras, estos apóstoles que conocían a Jesús understood entendieron He was the revelation of the Word of God. que Él era la revelación de la palabra de He Dios. was the Word that became flesh. Él fue la palabra que se hizo carne. And they watched the living Word of God Y ellos vieron la palabra viviente del Padre, that at one time was a spoken word into space. que una vez fue solo una palabra hablada al espacio, It became flesh pero que luego se convirtió en in carne, the form of His Son. en forma de su Hijo Jesús. They could see how that expression or God's Word walked. Y entonces pudieron ver ellos esa expresión o esa palabra de Dios, cómo caminó. And this is the idea. Y esta es la idea. God is trying to open Himself up and expose everything about Himself. El Padre está tratando de abrirse a Él mismo y exponer todo de Él a nosotros. He did it in the most efficient way. Y Él lo hizo de la forma más eficiente. The word that came out of His mouth, La palabra que salió de su boca He put into a body la puso en un cuerpo and let that body show us y dejó que ese cuerpo nos mostrara a nosotros what that word looked like. cómo se veía la palabra de Dios. Now, Ahora we are born again of nosotros nacemos de nuevo the word. de la palabra. It is a repeat, it is a pattern. Es como una repetición, un patrón. Now that word has been born again in us. Entonces ahora esa palabra de Dios ha nacido de nuevo en nosotros. And now we are designed to repeat the same pattern that Jesus did. Y nosotros ahora estamos llamados a repetir el mismo patrón que caminó Jesús. A walking expression of God's word. Ser caminar de tal forma que podamos mostrar la palabra viva de Dios. This is why it's important to understand the Y word es of God. por esta razón que es tan importante aprender o aprender a entender la palabra de Dios. It's much easier to walk in something if you understand it. Porque es más fácil para usted caminar en algo que usted entiende, If you don't understand it, porque si usted no lo entiende, it's really hard to do it. es bien difícil poder hacerlo. Two people can talk about being a carpenter all day long, Dos personas pueden hablar acerca de ser carpinteros todo el día si quieren. they can talk about different wood, Pueden hablar de diferentes tipos de Different madera, de different clavos tools. diferentes, herramientas diferentes. talk. Y hablar todo el día. But when you tell them to make something, Pero cuando usted le dice que debe de hacer algo, many times, muchas veces what they talk lo que ellos hablan doesn't become real. no se hace realidad.
They just know about it. Solo saben estas cosas, They can't do it. pero no las pueden They hacer. can't apply their knowledge. No pueden aplicar ese conocimiento que tienen a lo práctico. And this is the idea. Y esta es la idea. We must first gain the knowledge Primero nosotros debemos de recolectar este conocimiento and then begin to apply the knowledge. y luego empezar a aplicar ese conocimiento. That's called wisdom. Eso se llama sabiduría. But if you don't have the knowledge, Pero si usted no tiene ese conocimiento, it cannot help you. usted no puede ayudarse a sí mismo. That's why every culture in the world is based on education. Es por esa razón que cada cultura en el mundo se basa en la educación. We even see it in the natural. Lo vemos en lo natural incluso. If a culture isn't educated, Si una cultura no es educada, they fall behind. entonces ellos se quedan atrás, no They pueden become avanzar. Second or third world. Empiezan a ser como países de segundo mundo o tercermundistas Because of no education. porque no tienen educación, carecen de una buena educación. They're not gaining the knowledge they need to keep pace. Entonces no están obteniendo el conocimiento que necesitan para mantenerse en curso. And this happens in the spiritual world the same way. Y esto sucede en el mundo espiritual de la misma manera. It's reality. Solo es la realidad. And so Entonces, our Father's goal la meta del Padre, in creating us, En we're going to begin in crearnos, Romans 3. vamos a or 2. empezar en Romanos 2. It's in your paperwork. Everything I'm going to talk about today is in your paperwork. Todo lo que vamos a hablar hoy está aquí en su folletito, Because I want you to have it. porque yo quería que ustedes lo tuviesen. Verses 11 through 16. Del 11 al 16. Romanos 2. Y dice así: porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. So what does Paul see here? Entonces, ¿qué es lo que está viendo Pablo aquí? He keeps talking about law, Él sigue hablando de la ley, but pero we have to realize that what Paul is seeing debemos darnos cuenta que lo que Pablo está viendo is that mankind knows the intention of God, no matter how evil mankind is. que el ser humano conoce la intención de Dios sin importar qué tan malos y malvados seamos. And he proves it. Y Él lo comprueba. He's telling the Jews, Él está diciendo a los judíos: you think you're special ustedes se creen muy especiales because you have God's law. porque tienen la ley de Dios. All 613 of them. Las 613 se las saben, mandamientos, You think you're estatutos. special because God wrote this part of the Bible for you. Y usted se cree muy especial porque Él escribió todo el Antiguo Testamento solo para You have ustedes. Abraham, Moses, and Porque Isaac, tienen a and Jacob. Abraham, a Moisés, a Isaac, Jacob. But Pero you're not living according to what God told you. ustedes no están viviendo de acuerdo a lo que Dios les dijo. And I can prove it. Y se los puedo comprobar. Even though you have the written law, Aun cuando ustedes tienen la ley escrita, doesn't mean you're obeying it. no quiere decir que la están obedeciendo. Because not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law. Porque como dice el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. And so he says, when the Gentiles who don't have the law, Y les dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, when they didn't receive all these commandments, cuando no recibieron ellos todos estos mandamientos, when they are instinctively doing what the law says, or Cuando what the intention of God is, de forma instintiva ellos están haciendo lo que el Señor les ha dicho a ustedes o la intención de Dios,
they become a law unto themselves. Ellos se vuelven una ley para ellos Their mismos. conscience bears witness Y sus conciencias pueden dar testimonio de ello. that they know that what they're doing Porque sus conciencias les hacen saber que lo que ellos están haciendo is true to the instinct that God put within them. es real y verdadero al instinto que Dios depositó en ellos. So man doesn't need the law. Entonces el hombre no necesita la ley. He instinctively knows if he's walking according to the intention of God. El hombre instintivamente puede reconocer si está caminando de acuerdo a la intención de Dios o no. He's not saying all Gentiles know this. Y él no está He's not diciendo, saying that all Gentiles are obeying this. y no es que Pablo está asegurando aquí que todos los gentiles estaban obedeciendo la ley de Dios. But he's proving something. Pero lo que él está probando aquí es algo importante. Even though we were all born into sin Que- and are evil in nature, Que aun cuando todos hemos nacido de nuestra semilla pecaminosa y malvada, we all know the intention of God. todos sabemos cuál es la intención de Dios. And we proved it through history. Y lo podemos comprobar con la historia. This is the next paragraph in your paperwork. Y ese es el siguiente párrafo que ustedes van a ver en sus folletos. Almost every culture in the world that we know of Cada cultura que nosotros conocemos o de la cual conocemos en el mundo, who lived at many times independent from communication with each other que ha pasado incomunicada con otras culturas, o sea, no es como que tienen una comunicación entre culturas, they all made the same social laws. todos ellos llegaron al punto de hacer las mismas leyes sociales. They all tried to adhere to the same moral code. Todas se dirigían como por este mismo código moral que heredaban generación tras generación. All those cultures made laws against murder and abuse and Y- stealing and hatred. Y todas estas culturas, a pesar de que no tenían comunicación entre sí, todas desarrollaban este mismo código moral en cuanto a las personas que odiaban, robaban, dañaban, se enojaban, asesinaban. These cultures consistently created the same concepts and the same intentions throughout Entonces, history. lo que podemos ver a través de la historia de la humanidad es que todas estas culturas, a pesar de no estar relacionadas entre sí, desarrollaban este mismo código moral una y otra vez. And so we also know from cultural history Y también nosotros sabemos de la historia de la cultura that long before blood covenants came into the scripture, que mucho antes de que aparecieran los pactos de sangre en las escrituras, blood covenants started at the beginning of mankind. los pactos de sangre empezaron desde que inició la humanidad. Somewhere, En algún punto o en algún momento, God began to explain to us Dios empezó a explicarnos a nosotros a blood covenant. un pacto de sangre. ¿Qué era? Cain and Abel was the first ones that he helped us understand things about blood and the lesson blood was supposed to teach us. Y Caín y Abel son el primer ejemplo que nos están o que está ahí para nosotros entender el significado de la sangre o el propósito de ella. Cain and Abel had this knowledge innately. Y de forma innata, Caín y Abel tenían esta información o este conocimiento, Or they were taught it. o tal vez fue que fueron enseñados, Either way, they had the knowledge. pero de cualquier manera ellos tenían un conocimiento. Hebrews 11:4 tells us Y Hebreos 11:4 nos lo dice. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. one was received and one was not. Una de las ofrendas fue recibida, mientras que la otra no. One involved blood and one did not. Una involucraba sangre, mientras que la otra no. One involved the giving of life, the other did not. Y una de las ofrendas daba o involucraba dar vida, mientras que la otra no. Cain knew which was the right way, Y Caín conocía cuál era la correcta, but he chose not to. pero él decidió no ofrecer esta.
and that's why he killed his brother. Y es por esa razón que él mató a su hermano. In simple form, he was jealous. De forma más simple, él estaba celoso de él. But God gave them the opportunity to obey. Pero Dios le dio a él la oportunidad de obedecer. So when we start looking at blood from its very beginning, Pero cuando nosotros empezamos a ver la sangre desde sus comienzos, through the history of cultures, a través de la historia de las culturas alrededor del mundo, blood covenants were defined as a sacred pact where two persons or communities entered into an agreement. Podemos ver que lo que esto significaba es que dos partes, mientras hacían un pacto de sangre, venían a tener como este acuerdo de intercambiar vidas entre sí. It was an intimate or an enduring relationship that was signified by the exchange of blood. Y lo que significaba este intercambio de sangre entre una de las partes y la otra era una relación íntima que iba a empezar en ese momento. And blood covenants Y los pactos de sangre are part of almost every culture's history that ever recorded any of their historical events. Los pactos de sangre forman parte de cada una de las culturas alrededor del mundo que haya registrado su historia desde los tiempos antiguos. A blood covenant in cultures Y un pacto de sangre en las culturas extended past natural families. extendía o pasaba sobre las familias naturales, o sea que el pacto de sangre hacía más importante a la otra parte que a la familia biológica. And even many cultures distinguished between two different ideas. Y entonces incluso las culturas empezaron como a distinguir dos ideas diferentes en cuanto a You este. heard me say before there were milk brothers and blood brothers. Ustedes tal vez me han escuchado decir este término antes. Habían hermanos de sangre y hermanos de leche. Why blood and milk? ¿Por qué sangre y por qué leche? Because the natural family Porque la familia natural o biológica en la que nacemos, all gained life from the same milk. todas tienen o obtienen la vida desde la misma leche materna. But a blood covenant Pero un pacto de sangre gained their life from blood, ganaba su vida a través de ese pacto de sangre. a different kind of covenant, Entonces era un pacto diferente. one that was even more important in their culture than a milk Y covenant. para las culturas, incluso estos pactos de sangre eran más importantes y más valiosos que los pactos biológicos o de leche. In a natural family, you're bound by birth into a family. En las familias naturales, usted forma parte de una familia cuando usted nace en lo natural. But in a blood covenant, you're bound together by life. Pero en los pactos de sangre, usted se une a la otra persona a través del derramamiento de sangre. We think it's the same, but it's not. Y nosotros pensamos que es lo mismo, pero en realidad no lo es. This is the idea behind a blood covenant. Porque esta es la idea detrás de un pacto de sangre. It's something deeper than a family in the natural. Que un pacto de sangre es algo más profundo que una familia biológica en lo natural. Even though you have sisters, Aun cuando usted tiene en este mundo, en esta tierra, their hermanas, life is separate. sus vidas están separadas o son separadas. But a blood covenant Pero un pacto de sangre mingles life. lo que hace es unir las vidas. It mingles actual life. Entonces lo que hace es poder intercambiar esta vida entre el uno y el otro, Where unirlas. two lives Donde dos vidas are mingled together. se intercomunican entre sí. Since they are commingled, Entonces, como están mezcladas entre sí, it's impossible to break it es imposible quebrantarlas o separarlas, unless you die. a menos que usted muera. It's the only way a blood covenant can be broken. Y es la única forma en que un pacto de sangre puede made ser in the quebrantado, y incluso hecho en lo natural. Even then, Y aún así, blood covenants often
Los pactos de sangre usualmente were generational. eran generacionales They would not stop upon death. y no se paraban cuando los que habían hecho el pacto morían o fallecían, You bound your children and generations after you to the same covenant. sino que usted hacía parte a sus hijos de este pacto y lo trasladaban generación tras generación, lo pasaban. And that's why it was more powerful. Y por esa razón era que estos eran tan poderosos, Because you walked and became one life porque for generations. usted caminaba y era parte de una sola vida con la otra parte generación tras generación. So oftentimes, Entonces muchas they veces were intended to be eternal covenants. estos pactos tenían la intención de ser pactos eternos. As long as they both had generations that followed, their generations were bound together. Mientras ambas partes de los que habían hecho el pacto de sangre tuvieran generaciones que les siguiesen, ese pacto seguía y se reproducía generación tras generación. So literally, Entonces, literalmente, a blood covenant is called cutting a covenant. un pacto de sangre es cortado o se le llama cortar un pacto de sangre, Cut a covenant. porque usted corta un pacto para la sangre. Obviously, cut is significant of blood. Y obviamente cuando hablamos de cortar, esto simboliza la sangre, There really wasn't any way to have a blood covenant without cutting. porque usted no tiene otra forma de poder hacer un pacto de sangre sin cortar algo y extraer sangre. So from the culture of the Semites, which is the Jewish and the Arabian culture, Entonces, desde la cultura de los semitas, que eran los judíos y los arabios, it was often done by cutting arms or hands and releasing blood. usualmente se hacían cuando ellos se hacían incisiones en sus brazos o en cualquier parte de su cuerpo para derramar sangre. Using that blood to sign a paper with or an agreement Y with, lo que hacían era con esa sangre derramada firmaban un pacto o un papel con la or otra even persona. suck each other's blood. O incluso lo que hacían era tomar la sangre el uno del otro para sellar ese pacto. It was called cutting a covenant. Y a eso se le llama cortar un pacto. If two milk brothers shared a blood covenant, they became one. Si dos hermanos de leche compartían un pacto de sangre, se convertían en uno. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means after a blood covenant, they were closer than family. Que si dos hermanos de leches hacían un pacto de sangre, se convertían en más unidos o más íntimos de lo que eran biológicamente. Because they were sharing natures now. Porque ahora lo que estaban haciendo era intercambiar o compartir naturaleza el uno con el otro. You understand? ¿Pueden entender esto? How cultures attained this knowledge, I don't know. ¿Cómo las culturas obtuvieron este conocimiento? No lo sé. We just know that historically, Pero sí sabemos que históricamente this is how they lived. así es como ellos vivían. Cultures that, through generational, Culturas que tras generaciones passed on this information. pasaron esta información una generación tras Hundreds otras and thousands of years. por cientos y miles de años. And they weren't Jews or Arabs. Y no eran judíos o árabes. In the 1800s, En 1800, Henry Stanley, Henry Stanley he was an explorer to Africa. era un famoso explorador que viajó por África He recorded that he cut over 50 blood covenants. y él hizo informes que él había hecho 50 pactos de sangre con las tribus. With all the tribes in Africa that he discovered. Y él hizo estos 50 pactos de sangre con todas las tribus en África que él encontró. Normally they made incisions on the arms and drank some of each other's blood. Y normalmente para hacer estos pactos lo que hacían eran incisiones en sus brazos y bebían de la sangre el uno del otro. What he learned in Africa Y lo que él aprendió en África was that the root idea of this ritual, es que la idea fundamental o la raíz de este of ritual blood friendship, era una amistad de sangre. included their belief that the blood is the life of a living being.
que incluye la creencia de que la sangre es la vida de un ser vivo. Not just the blood is essential to life, No meramente que la sangre es esencial para la vida, but that in a very particular sense it is life. sino que en un sentido particular es la vida misma. That the blood actually brought life by its presence, Que la sangre cobraba vida con su presencia. by carrying it from one organism to another, it carried and imparted real life. Al pasar de un organismo a otro, lleva e imparte vida. So in their mind, Entonces en sus it's the mentes same kind of an idea. es el mismo tipo de idea. They were commingling their life together. Ellos estaban mezclando y uniendo sus vidas el uno con el otro. Their personalities, their dispositions, and their natures. Esto involucraba sus vidas, personalidades y naturaleza. One life Una vida in two bodies. en dos cuerpos diferentes. This is how they thought in Así- regard to blood covenant. Así era como ellos pensaban con respecto a los pactos de A sangre. common life between two friends. Era una vida en común entre dos amigos, Two sisters dos live a hermanas separate life. que viven vidas separadas, They aren't mingled at all. que no están mezcladas para nada, Two separate lives in two separate bodies. dos vidas distintas en dos cuerpos distintos. The idea of a blood covenant in these cultures, Y la idea de estos pactos de sangre en estas culturas two bodies, era que dos and cuerpos now one life. podían compartir una vida sola. They shared life on its most basic level. Entonces compartían la vida de la forma más básica. Blood covenant like this Pactos de sangre como estos was found in Europe, fueron encontrados en Europa, Scandinavia, Escandinavia, China, China, Madagascar, Madagascar, Borneo, Malaysian Borneo, countries, países de Malasia, Brazil, Yucatan, Brasil, Yucatán, Native Americans, nativos americanos, Egypt, and many other countries and Egipto cultures. y muchos otros países y culturas. Rings, bands, or bracelets occur alone or with blood to bind the covenants. Los anillos, bandas o brazaletes se producen solos o con sangre para unir los pactos. All those cultures, Todas esas culturas, independently, de forma independiente, created this understanding. crearon este entendimiento And they all shared the same commonality in regard to its effect. y todos tenían en común que le daban como el mismo significado todos a estos pactos de sangre. If you look at some of these kinds of ideas, Y si usted puede ver algunas de estas ideas aquí, Genesis 41:4, podemos ir a Génesis 41:42. you can read it. Entonces leamos Génesis 41:42. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar con vestiduras de lino fino y puso un collar, de oro en su cuello. I don't know if I've ever gone to Esther in these Bible studies, but we're going to go to Esther. No sé si alguna vez hemos visto a Esther en los estudios bíblicos, pero hoy por fin vamos a ir a Esther. I never go to Esther. Nunca he ido a Esther. Dice, entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. If you go to Luke 15, Y si vamos a Lucas 15, 22. 22. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Rings were signs of this binding relationship. Los anillos eran como un simbolismo de estas relaciones que se mezclaban o unían. Not necessarily a blood covenant is displayed, Y no es como que se haya hecho un pacto de sangre como tal, but you're going to see the significance of this later on. pero más adelante van a ir viendo el significado de estos. But rings were placed on fingers of many cultures, so those who were being married or
with authority in both Egyptian and Roman cultures. Y entonces este simbolismo de los anillos estaba ahí para simbolizar este tipo como de pacto entre una persona y otra, por lo que vemos, por ejemplo, en los matrimonios o cualquier persona que tenía un cargo de autoridad tanto para los romanos o como la cultura egipcia. Egipto Believed their Pharaoh was a god, creían que Faraón o su faraón era su Dios, but it came through a blood covenant pero vino a través de un pacto de sangre esto. because Egypt practiced blood covenant with their gods so they could take into themselves their god's nature. Porque Egipto practicó pactos de sangre con sus dioses para que pudieran asimilar la naturaleza misma de ese Dios. Because they believed Porque lo que ellos creían if they partook of their god's blood, es que si ellos eran partícipes de esta sangre de su Dios, they would take their nature into themselves ellos iban a tomar para ellos o ingresar en ellos la naturaleza de su Dios and also become a deity. y ellos iban a convertirse en una deidad. They thought they would become a god. Y ellos pensaban que se iban a convertir en dioses ellos también. That's the effect they believed blood had. Ese es el efecto en creer en la sangre. Thousands and thousands of years old. Miles y miles de años tiene esta idea. This is why before Abraham, Es por eso que antes incluso de Abraham, way before Abraham, mucho antes que Abraham, blood covenants were part of many cultures. los pactos de sangre ya formaban parte de muchas culturas. And so we have to see that this is something that God has been communicating to mankind for a long time. Entonces lo que debemos de ver es que es algo que el Padre ha estado tratando de comunicarnos al mundo entero desde hace mucho tiempo atrás. Now, Ahora, we know from the scriptures nosotros sabemos desde las Escrituras that blood que la sangre equates to life. equivale a vida, They are the same. son lo mismo. Which makes sense according to how cultures have approached blood Y for cobra, centuries and centuries. y cobra sentido al ver cómo lo han interpretado las diferentes culturas alrededor del mundo durante siglos y siglos y siglos atrás. The giving of blood was the same as giving of life. Porque para ellos el dar su sangre era lo mismo que dar su vida a la otra persona. Life giving was proven to reveal their choice to love. Y dar su vida era una revelación de que ellos habían decidido amar a la otra persona. Life and love are in many ways the same. Y el amor y la vida en muchos aspectos son básicamente lo mismo. We have this innate desire to have a unified life with someone else. Nosotros tenemos este sentir dentro de nosotros o esta necesidad en nosotros de poder tener una vida y compartirla con una persona en especial. Many people can describe it as this emptiness Y muchas personas lo pueden llamar como un vacío en sus vidas, or never really feeling full donde nunca se sienten llenos or feeling complete. o donde se sientan completos. It's this innate desire for love. Entonces es este deseo interno de tener amor en sus vidas. We mistaken that idea for a desire for a human. Y nosotros malinterpretamos este sentimiento o esta emoción que sentimos por una necesidad hacia un ser humano. But we fail to recognize Pero en lo que fallamos en reconocer es is that that is a divine space. que ese es un espacio divino en nosotros, It's intended to be filled with a blood covenant with our God. que está ahí, o la intención de que esté ahí ese vacío es de que podamos hacer un pacto de sangre con nuestro Dios. This is why the scriptures are full of blood covenants. Y es por eso que las escrituras están llenos de pactos de sangre, Because God is using it porque Dios está usando estos to pactos explain this. para poder explicarnos esto. A covenant relationship where life is shared as one.
un pacto donde vidas separadas se comparten y se mezclan para formar una sola vida. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto para Do you have ustedes? questions? ¿Tienen preguntas? This is kind of a deep thought Y yo sé que este es como un tipo de pensamiento bastante profundo, because it's not words we're talking about. porque no solo estamos hablando acerca de palabras simples, It's the essence of who we are. sino de la esencia de quienes nosotros somos. It's an extremely intimate Es invasion. Es como una invasión bastante íntima de nuestro ser, We're allowing someone to share every detail. donde le estamos permitiendo a alguien compartir de nuestra vida cada detalle de ella. There is nothing restricted within. No hay nada que escondemos o restringimos para esa otra Because persona, your nature is now shared. porque ahora la naturaleza suya está siendo compartida con alguien Nothing you más. can hide. Y no hay nada que usted pueda esconder. You see the idea. ¿Pueden ver la idea? God has been trying to communicate this kind of relationship Dios ha estado tratando de comunicarnos este tipo de relación. We think a relationship between sisters is powerful, Nosotros pensamos que una relación de hermanas es poderosa, or mother and daughter, o una relación entre madre or e husband hijo, and wife. o esposo y esposa. But you don't have the ability to share natures. Pero ustedes no tienen la habilidad de compartir su naturaleza realmente el uno con el otro. You can only have a relationship. Ustedes solo pueden tener una relación. You cannot literally share your nature. Usted no puede compartir de forma literal su naturaleza con la otra Husband persona. and wife become one in flesh, El esposo y la esposa se convierten en uno solo, pero en carne. but they're still two people Pero siguen siendo dos personas living independent lives. que viven vidas independientes del uno del otro. Some close, Algunas cerca some not so close. y algunos otros no tan cercanos. But you see the difference. Pero usted puede ver la diferencia. A blood covenant has an entirely different intention. Un pacto de sangre tiene una intención totalmente distinta. Its intention is to mingle your natures. Y el propósito, su intención es poder mezclar y unir estas dos naturalezas de las dos partes. To mingle your nature in the most basic, primitive sense. Y poder mezclar y unir ambas vidas de forma primitiva y básica, Where there is no secrets. donde no existe ningún secreto entre There uno is y el no otro, hiding. donde no hay nada escondido. Everything is shared concurrently, Todo es consistently. Todo es compartido de forma consistente y mientras pasan las cosas, todo es compartido. You see it. Lo pueden ver aquí. This is why the Father, Son, and the Holy Spirit are one nature, Y es one life. por eso que Dios mandó al Espíritu Santo a ser parte de nuestra naturaleza, uno solo con nosotros. Three expressions, but one mind and one heart. Y lo podemos ver en la Trinidad, tres expresiones diferentes, pero una solamente. They are one. Ellos son uno and solo They cannot be divided. y ellos no pueden ser It's divididos. no longer possible. No es posible Because they hacerlo. gave their word to one another, Porque dieron su palabra el uno al otro, and as Doulis read, y como Douglas lo leía en it's Hebreos, impossible for him to lie. es imposible para él mentir. As she read, Y como Gabriela it's lo leía, impossible for God to lie. es imposible para Dios mentir. So he gave his word to himself. Entonces él dio su palabra a él mismo, It's never going to be broken. así que nunca va a ser quebrantada. It's impossible. Es imposible. That nature is now shared, Esa naturaleza ahora es compartida and that's how he created us. y así es como él nos ha creado a With nosotros, that nature, con esa misma naturaleza, his likeness is in his image, a su imagen y semejanza, so that we could para que nosotros pudiésemos enter into entrar o ser partícipes that covenant. de ese mismo pacto.
Making sense so far? ¿Está teniendo sentido esto hasta acá? I don't think we realize the significance yet, but that's okay. Tal vez no hemos comprendido el significado total de esto y está bien. Because we want to understand scriptural blood covenants, we need to understand why they were cut the way they were. Y para que nosotros podamos entender la idea de los pactos de sangre, debemos entender por qué y cómo eran cortados estos pactos. So in your paperwork, Entonces ahí en su folletito there's a section that says primitive cultures cut covenants for many reasons. hay una sección que dice en la segunda página que las culturas primitivas cortaban pactos por muchas razones. There's three things there. Y hay tres cosas enumeradas ahí. One, Una, to gain strength or to gain strength individually or corporately, ganar fuerza de forma individual o colectiva. meaning tribes would cut covenants to protect each other. Lo que eso significaba es que entre tribus hacían pactos de sangre para protegerse entre una tribu y la otra. Individuals would cut covenants so that they would protect each other. Y de forma individual ellos lo hacían para protegerse unos a otros. They would gain strength and Y gain así influence. ellos podían ganar fuerza e influencia. They cut those covenants so that neither party would take advantage of a blood family. Y también cortaban estos pactos para que ninguna de las partes se aprovechara de la familia de sangre. For example, Por ejemplo, in a natural family, en una familia natural, not everybody gets along very well. no todos se llevan bien. Many times there's lots of conflict. Muchas veces hay muchos conflictos en las Aunts, familias uncles, naturales, moms, entre tías, dads, tíos, abuelas, mamás, abuelos, papás, abuelos, brothers, sisters. hermanos, hermanas. ¿Sí o no? But in a blood covenant, Pero en un pacto de sangre that's not really possible. no es posible esto. You understand? ¿Pueden entender? You only damage yourself Usted solo se va a dañar a sí mismo haciendo eso. because you share the same life. Porque ustedes comparten la misma vida con la otra parte o la otra persona. You would never take advantage of someone you were in a blood covenant with. Usted nunca hubiese querido tomar ventaja o aprovecharse de alguien en quien usted tenía o con quien usted tenía un pacto de sangre. Even for selfish reasons, Ni siquiera por razones egoístas. because you're damaging yourself. Porque usted se estaba dañando a sí mismo. If you damage them, Y si usted dañaba a su you parte, damage yourself. usted también se estaba dañando a sí That's mismo. just dumb. Y eso es lo más tonto que usted puede hacer. So they did it for a reason, Entonces ellos lo hacían por esta razón, to make sure that they could enter into a relationship with absolute trust. para asegurarse de que podían entrar en una relación con la otra persona en total confianza. The third reason Y la tercera razón was to enter or form a union of life for the sake of love. era para formar una unión de vida por amor. You'll see all three of these kinds in the scriptures. Y usted va a ver estas tres razones en las All escrituras. these reasons. Todas estas razones las puede ver For en las example, escrituras. just in the third one, David and Jonathan. Por ejemplo, en la tercera usted puede ver el caso de David y Jonatán. They loved each other. Se amaban el uno al otro They cut a covenant. y cortaron un They pacto. were never, ever going to betray each other. Y nunca, nunca ellos se iban a traicionar el uno al otro. They would rather die Preferían morir antes de ello, than betray one another. antes de traicionar al otro. So they had a covenant Así que ellos realizaron un pacto de sangre of love. por amor. You understand? ¿Pueden entender? A blood covenant runs much deeper. Un pacto de sangre corre más profundo que un pacto de la familia biológica o la familia biológica como tal. You see the point? ¿Pueden ver el punto? This is why cultures cut these covenants. Es por esta razón que estas culturas cortaban estos pactos, realizaban estos They saw pactos. such huge advantages in their natural life by Porque- having this kind of agreement.
porque en sus vidas naturales esto lo que hacía es darles mayor ganancia a través de estos pactos de sangre. That makes sense to us? ¿Tiene sentido para nosotros esto? In many places, they would never survive without a blood covenant. Y en muchos lugares ni siquiera se podía sobrevivir si usted no tenía un pacto de sangre con alguien, Because they needed to be strong. porque tenían que ser fuertes. They needed the support of one another. Necesitaban apoyarse los unos a los otros. They needed to know they could trust the people around them. Necesitaban saber que podían confiar en las personas que les rodeaban, To know that there would never, ever, ever be a betrayal. para saber que nunca, nunca se les iba a traicionar. You see how that makes us walk differently. ¿Ven cómo este tipo de cosas nos hacen caminar de forma distinta en la vida? This has historically been true for literally thousands of years. Y estos pactos de sangre han sido una realidad en la historia de la humanidad por miles y miles de años ya. Way before, Mucho Abraham. antes que Abraham ya existían. before Noah, Antes de Noé ya existían. these covenants were in effect. Estos pactos ya habían sido realizados antes. Culturally, all over the world. Y de forma multicultural. Todas las culturas tienen historia de haber hecho pactos de sangre. So when we're dealing with this concept, Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo este concepto, when we looked at creation from a whole as God trying to communicate himself, cuando vemos a la creación como una sola, tratando Dios de comunicarse a través de la naturaleza, and how every man was born with the intention of God in them. y como cada hombre nació con la intención de conocer al Señor en él, The development of this shouldn't be a surprise, el desarrollo de estas cosas no debería de sorprendernos, because he was trying to communicate who he was to everyone. porque él estaba tratando de comunicarles a todos quién era él. Remember, Recuerden, Noah was not a Jew. Noé no era un judío, Abraham was not a Jew. Abraham tampoco era un judío, Job was not a Jew. Job tampoco era un judío. God has been dealing with humanity and mankind for thousands and thousands of years before Abraham. Dios ha estado lidiando con la humanidad mucho antes, muchos años antes que Abraham, Trying to tratando de reach our mind and heart. tratar de alcanzar sus mentalidades y corazones, Trying to communicate with us. tratando de comunicarse con nosotros, His true spirit and life. su verdadero espíritu y vida. So we have to look far back Entonces tenemos que retroceder en la historia y ver más allá atrás, to understand that the intention of God has been something much larger than just a few people in the Bible. para poder entender que el propósito del Señor era mucho más grande y largo que solo un par de personas en las Escrituras. Melchizedek, Melquisedec, the high priest of God, el sacerdote alto, el sumo sacerdote de Dios, high priest of the God Most High, el sumo sacerdote del Dios Altísimo, was not a Jew. no era un judío.